Muy buenos días, mis amados hermanos, bendiciones, bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y les doy una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos a través de radiogénesis.tv y a través de Vivo para Cristo TV desde Suecia en Estocolmo para todos ustedes allí. Muchísimas gracias. Tiempo de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien, avanzamos en nuestro estudio bíblico con el capítulo 35. Recordemos que estamos ya desde el día de ayer, entramos a este tiempo de Parashá, el Parashá que venimos tratando, Vayagel, que nos indica y reunió el pueblo, reunión. Y estamos hablando de la ofrenda, la importancia de la ofrenda. Me escribieron y me dicen, pastor, ¿por qué tan importante la ofrenda para el tabernáculo? Y muy importante que haya claridad en sus corazones que la ofrenda, cuando nosotros presentamos ofrenda de gratitud, ofrenda de decirle a Dios de todo cuanto tú me das con mi corazón y de manera voluntaria yo te entrego, porque sé que estoy sembrando. ¿En qué sembramos? ¿Y por qué es importante sembrar y dar de nuestra fuerza, de lo que a diariamente hacemos y recibimos? Porque a través de nuestra ofrenda, la obra, el ministerio continúa, se extiende. Yo lo digo con todo amor y respeto y honra para mi Padre Celestial. A través de nuestro ministerio, Iglesia Cristiana Integral, y los hermanos que son parte de nuestra congregación, que han sido tan fieles en su ofrenda, no sembramos cantidades, pero sí sembramos calidad. Y sembramos en trabajo misionero. Tenemos un trabajo misionero a través de una actividad que llamamos las actividades de las mesas comunitarias, de los alojamientos, de los alimentos, y enviamos ofrenda a varios países: Colombia, México, Costa Rica, en Brasil, en la India, en África y aún aquí mismo en los Estados Unidos. No crea pues que porque estamos en Estados Unidos aquí todo el mundo vive 5 estrellas. Aquí en esta nación, también a nuestro alrededor, justo alrededor de nuestros edificio de congregación, tenemos también muchas personas nacidos, ciudadanos americanos en todo el sentido de la palabra, generaciones tras generaciones. Sin embargo, muchos de ellos en condición de vida pero muy lamentable, muy lamentable. Lastimosamente todo este avance de la tecnología, la mentalidad abierta, la mentalidad del modernismo, ha llevado a muchas gentes a nuestro alrededor a vivir en esta potencia mundial, pero en condiciones extremadamente lamentables, de una pobreza impresionante que tal vez usted en su país, hermano, no puede alcanzar a imaginar la condición tan deplorable de muchas familias. ¿Todo por qué? Por un pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de la inmundicia llamada droga, el alcohol, todo este tipo de circunstancias, la adicción. Bueno, ustedes no creo que sea novedad ni noticia mencionarlo, se produce tanta droga en nuestros países y toda tiene una ruta. ¿Cuál? América. Los consumos de drogas, de alucinógenos, de cocaína, de heroína y de cuántas cosas de estas tienen a una nación sucumbida a todo nivel social, desde los ricos hasta las personas más humildes en condiciones lamentables. Por eso cuando hablamos de ofrenda, y me estoy tomando unos minutos para que retomemos el tema, recordemos que con nuestra ofrenda el ministerio avanza, cumple un propósito, suplimos muchas necesidades, alcanzamos incluso a bendecir a otras naciones, repito, no con cantidad, pero por lo menos sí con calidad. Bendecimos muy grandemente y somos fieles en el ministerio de la obra misionera. Y asimismo, como cada uno de ustedes ofrenda y bendice a esas obras misioneras, también sé que de esa misma manera Dios bendice grandemente a muchos y a cada uno de ustedes. Muy bien. Es importante incluso recordar que también nosotros debemos ofrendar de nuestro tiempo, no solamente cuando hablamos de ofrenda desde el punto de vista económico, pero hablamos de nuestra ofrenda desde el punto de vista de nuestro tiempo, de nuestras actividades. Saben, en estos días recientes hablaba con un amigo hermano pastor y me decía cuánto es el presupuesto que ustedes tienen en su iglesia para efectos del mantenimiento de la iglesia. Entonces le preguntaba, ¿mantenimiento en qué sentido mantenimiento? Me dice, sí, o sea, el aseo de la iglesia, el arreglo de los jardines de la iglesia. Yo le decía, no, hermano, nosotros en ese sentido tenemos cero presupuesto.
No entiendo cómo cero presupuesto. Wow, es uno de los presupuestos más altos en el edificio en el que nosotros nos congregamos. Hermano, es que en el presupuesto nosotros es cero porque todo el trabajo de reparaciones, de pintura, de mantenimiento, de carpintería, todo arreglo locativo, mantenimiento de aseo, jardines y todo lo hacemos. Digo, todo lo hacemos porque el pastor está incluido. Todos lo hacemos. Es parte de nuestro ministerio, cada uno de nosotros. No solamente cuando tú das una ofrenda de carácter económico, ofrendamos nuestro tiempo. Ahora, la pregunta que quiero hacerte es, ¿cuánto es el tiempo que tú le dedicas al ministerio en el cual te congregas? Entonces creemos que porque damos una ofrenda económica, con esa ofrenda económica se suplen todos los demás costos de sostenimiento del templo, y resulta que ese costo no se incluye porque ese costo lo desarrollamos nosotros con nuestras manos y con nuestro tiempo para servir al Rey de Reyes. Ahora, el libro de Efesios en el capítulo 5 y en el verso 16 nos habla que debemos aprovechar muy bien el tiempo porque los días son malos. Y es importante que aprovechemos bien el tiempo sirviendo al ministerio, sirviendo al propósito, sirviendo en el templo. Estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando del tiempo. Es muy importante que sirvamos en nuestro tiempo adecuadamente. El libro de Colosenses, capítulo 4, verso 5 nos dice: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, no nos podemos permitir de ninguna manera malgastar el tiempo de nuestro tiempo de reposo, de nuestro tiempo de Shabbat, y asimismo ofrendar a Dios tiempo. Muchos creen o consideran que con el hecho de reunirse en una reunión, ya sea de Shabbat o en una reunión dominical, con eso están haciendo el gran favor para Dios. No, Señor, es que ya te dediqué 2 horas. No. Mi tiempo personal diariamente, en mi devocional, es un tiempo. Es el tiempo que yo ofrendo para con Dios. No para rendirle un tributo a Él solamente de agradecimiento, sino para tener ese tiempo de comunión, de común unión, hablar con Dios y tener dirección en todo cuanto hacemos. Ahora, es muy importante, mi amado hermano, dice el libro de los Salmos en el Salmo 24, verso 1, de Yahweh es toda la tierra y su plenitud. Ten claro esto. La gente dice, es que esta tierra, compré 14 acres de tierra que van desde este punto hasta arriba, la cima de esa montaña, todo eso me pertenece, todo eso es mío. Tengo noticias para ti, nada de eso es tuyo, porque toda la tierra y su plenitud le pertenecen única y exclusivamente a nuestro Dios Todopoderoso. El mundo y los que en él habitan, todo le pertenece a él. Ahora, dice el libro de Ageos en el capítulo 2, verso 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Ageo capítulo 2, verso 8. Muy importante. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide? Que de todo cuanto Él nos da, nosotros tengamos un corazón de sabios para poder presentar nuestra ofrenda. Amén. Ahora, cuando hablamos de este aspecto, mis amados hermanos, ya entramos al punto que veníamos tratando el día de ayer respecto del tiempo del reposo. Y les dije estas palabras. Tomen muy en serio, amados hermanos, tener tiempos de reposo. No me estoy refiriendo a los tiempos llamados tiempos de vacaciones, porque cuando hablamos de tiempos de vacaciones, normalmente una familia, perdóneme, normalmente una familia se toma tiempos. Vienen las jornadas escolares y normalmente coordinamos nuestro tiempo de familia con el tiempo de las escuelas para tener los tiempos de vacaciones. Y en los tiempos de vacaciones nos desplazamos hacia otra ciudad, a las montañas, a las playas o a otro país según la situación, según el caso en particular. ¿Y qué sucede? Cuando hacemos esos viajes, si no tenemos el presupuesto, si no tenemos la coordinación, si no tenemos el plan trazado adecuadamente de lo que vamos a hacer durante ese lapso de vacaciones, entonces más que tener un tiempo de reposo, de gozo, de paz y de tranquilidad, las vacaciones se nos convierten definitivamente en un muy mal tiempo, un tiempo de presión, un tiempo de angustia, no me alcanza, no tengo, o peor aún, terminamos con las tarjetas de crédito gastando los dineros que nunca jamás debimos gastar,
que no teníamos presupuestados, de tal manera que al regresar de esos periodos de vacaciones, regresamos cansados, fatigados, atormentados, con problemas, con disgustos y peor aún, ahora endeudados, con tarjetas a rebotar. Entonces, el tiempo del Shabbat, el tiempo del reposo, es el tiempo en el que el Señor nos pide que estemos con Él en adoración, en comunión, en conocer de la palabra. Este Shabbat es muy importante porque es precisamente el tiempo que Dios tiene para que nosotros estemos reunidos con Él. Y esto nos enseña que el hombre, normalmente todo ser humano tiene una tendencia, y esa tendencia es de fijarse más en las tareas que diariamente tenemos que hacer, en las ocupaciones que diariamente tenemos que hacer, y lastimosamente nos olvidamos de los tiempos de refrigerio y de los tiempos de reposo que Dios tiene preparados para nosotros. Entonces, el hombre se ve realizado cuando cumple con una tarea laboral, cuando cumple con una jornada de horario, cuando cumple con un compromiso laboral, y se nos olvida que los tiempos de reposo son tiempos para Dios, tiempos en los que Dios nos habla, tiempos en los que Dios nos dirige, tiempos en los que Dios forma, establece, une, fomenta, fortalece, creo que es la palabra más correcta, fortalece nuestros vínculos familiares. ¿Cómo celebramos ese tiempo? El día viernes, al cerrar la jornada de semana, a la caída del sol, preparamos en casa una muy rica cena. Tal vez durante la semana no tuvimos tiempo de compartir padres e hijos, familia. Unos por aquí, otros por allá, unos por acá, otros por acá, y no tenemos tiempos de familia. Entonces perdimos el calor, perdimos la unidad, perdimos el sentido de familia, porque todos tenemos tantas ocupaciones laborales, económicas y de alguna manera que nos exigen estar ausentes de nuestra familia. Pero si hacemos un plan, que no es un plan nuevo, que es un plan que Dios estableció, entonces el varón, del sacerdote de casa, valora precisamente ese entorno familiar, y no podemos olvidar que es la prioridad. Saben, apenas hace unos pocos días asistimos, y fue un privilegio que el Señor nos concedió, asistimos a las honras fúnebres del evangelista, el reverendo Billy Graham, y pudimos ver de manera personal, directa, ese entorno de familia, de la familia Graham. No solamente los hijos del reverendo, sus nietos, aún bisnietos, esa unidad familiar tan extraordinaria, todos en el mover de la palabra, todos en el ministerio, todos sirviendo al Señor. Una semilla. Sin embargo, si usted recuerda y ha sido conocedor de este ministerio evangelístico de Billy Graham, notará que él le hicieron preguntas interesantes como esta. Si usted tuviese la oportunidad de empezar de nuevo su vida desde el punto de vista ministerial, ¿qué cosas corregiría de su vida? Y él dijo, principalmente corregiría una: no dedicaría tanto tiempo como lo hice a estar ausente de mi casa, de mi esposa y de mis hijos, cumpliendo con las tareas del ministerio. Usted sabe, las épocas, en aquellas épocas sus viajes no era tal vez como hoy, la facilidad de tomar un vuelo de ida y regreso en 2, 3 días, las distancias, la modernidad, todo esto ha cambiado, la velocidad de los tiempos, pero aquellas campañas en las que este hombre viajaba, pues eran campañas que prácticamente podrían durar 6, 7, 8 meses, ausente de su casa, ausente de sus hijos, ausente de su familia. Y esto trajo serias consecuencias a la vida familiar, incluso en la vida de su hijo Franklin. Los que conocemos un poco de su historia y de su cercanía, usted puede leerlo en algunos de los libros en el internet, busque la biografía de este hombre, Billy Graham, y encontrará cómo su hijo en algún momento, Franklin, en las calles de la ciudad de Charlotte, en las calles completamente indigente, abandonado, consumiendo drogas. ¿No sabía usted eso? Bueno, tiene que saberlo. Es muy importante que conozcamos la historia y los testimonios de estos hombres maravillosos que Dios ha bendecido, pero que han tenido que pagar también un precio extremadamente alto. Y si hay algo que tengo que corregir hoy, dijo el reverendo Billy Graham, sería el pasar más tiempo con mi familia y tener mis tiempos de reposo en la unidad familiar. Así es que yo me tomo realmente, mis amados, estos tiempos para compartir con ustedes y decirles, hermanos,
esposo, esposa, hijos que me están escuchando a esta hora, por favor, por favor, por favor, no pierdan los tiempos más maravillosos que el ser humano puede vivir, los tiempos de familia, los tiempos de familia, los tiempos, no porque cuando éramos niños solamente y compartíamos y compartíamos con nuestros hijos pequeños, ahora que son adultos, qué bonito poder compartir también con ellos estos tiempos de familia. Este es el tiempo del Shabbat, preparar una cena el fin de semana, día viernes a la caída del sol, reunirnos en familia, compartir una mesa esplendorosa, cuando la esposa, esa mujer virtuosa, esa ayuda idónea, se toma el tiempo en casa de preparar una mesa elegante, una mesa que dé gusto el sentarse al poder compartir, ver la abundancia de la bendición de Dios en nuestra mesa. Esto es un privilegio, hermanos. Lastimosamente hoy, ¿cómo es una reunión de familia? Alguien sirve acá, el otro sirve allá, el otro sirve acá, el uno come en la sala, el otro come en la alcoba, el otro come en un patio. Si hay una pantalla de televisión acá y otra pantalla de televisión allá, cada quien busca su pantalla y estamos tan lejos, estando bajo el mismo techo, pero tan distantes el uno del otro. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña a través del Shabbat? Nos enseña que los hijos, como pueblo de Israel, como familia, tengamos un entorno de reunión, de compartir los alimentos, de compartir la palabra, el esposo que bendice a la esposa que bendice a su varón, el papá que bendice a sus hijos, los hijos que bendicen a sus padres y la honra, hermanos. Cuán importante es, y yo lo resalto y a veces pienso que soy un poco cansón con este tema, pero le hablo con frecuencia a los hijos y les digo: hijos, honren a sus padres, ámenlos, ámenlos, bendigan a sus padres quienes están en vida, honrenlos, porque es además mandamiento honrar a padre y madre, bendecirlos. Todo esto nos lo enseña el Señor a través del tiempo del Shabbat. Y por supuesto que en el tiempo del Shabbat el Señor nos da algunas, ¿qué palabra puedo usar? Algunas restricciones del Shabbat, como que no podemos permitir que ciertos trabajos o ciertas acciones del fin de semana nos distraigan precisamente del tiempo de unidad familiar. Qué bueno el poder compartir en casa un estudio bíblico. Saben, a nosotros particularmente nos disfrutamos muchísimo, y hoy con esto de la tecnología es maravilloso disfrutar de una buena película cristiana. La historia del profeta Jeremías. Usted va a decir: oh, pero pastor, ¿usted qué pretende? ¿Que nos sentemos en familia a ver esto? Oh, no, 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 no. A mí me encantan las películas de tecnología, las películas, los ovnis, las películas de vampiros, las películas de terror. No podemos pasar en familia a tener malos tiempos que afecten el corazón de nuestros hijos con todo este tipo de cosas. Siéntense en familia, vean un estudio bíblico, vean una enseñanza. Hay tantas películas en estos días que estamos pasando el tiempo de Purín. ¿Cuántos de ustedes se han tomado el tiempo, familia, en un tiempo de Shabbat, de reposo, de unidad, ver una película interesante? Esther. Si no lo ha hecho, le invito, papá, mamá, disfruten de una producción extraordinaria, así con este título, Esther. Conozca la historia, ya que no lee el libro de Esther, vaya a la película, le narrará los detalles, detalles que se nos pasan incluso por alto. Todo esto tiene como propósito un tiempo, repito, de Shabbat. Shabbat entonces es un mandamiento, el mandamiento que Dios nos entrega para que a través de este mandamiento podamos recuperar la unidad de la familia. Y estos aspectos son muy importantes porque tienen que ver o influir directamente en la vida, no solamente mía como esposo, como esposa, como familia, sino en la vida de mi comunidad. Y además en la vida de la sociedad que me rodea, en la vida de una nación. Cuando una nación está unida, cuando una comunidad está unida y hay oración y tenemos estos tiempos de Shabbat, entonces veremos a una nación, a una comunidad, a un grupo familiar bendecidos en gran manera. Por lo tanto, el Señor nos da restricciones como el no practicar idolatría, el no practicar el decir mal de las personas, el no cometer tantas adversidades que sabemos que están fuera del propósito de Dios.
Sin embargo, hoy tenemos, repito, en el Evangelio tantas doctrinas, tantas teologías de hombres en las que el tomar, ingerir licor, el fumar o consumir, yo no sé, algún tipo de droga es normal y eso no nos afecta en absolutamente nada. No, tenemos que ser muy claros cuando la palabra nos enseña respecto de todos estos aspectos, porque todo esto redundará única y exclusivamente en la bendición que nosotros tenemos. Así es que, mis amados hermanos, cuando dice el verso 5 en el capítulo 35, dice: tomad entre vosotros la ofrenda, y hablamos de la importancia de la ofrenda, y yo quiero detenerme en la ofrenda desde el punto de vista de dedicar nuestro tiempo a la familia y ofrendarle ese tiempo directamente a Dios. Entonces, en ese tabernáculo que cada uno de nosotros tiene, en este techo que cada uno de nosotros tiene, este tabernáculo, esta tienda, esta cubierta, está hecha precisamente para estar guardados, protegidos en la mano de Dios. Y es bien importante, mis amados hermanos, que no veamos el Shabbat, por favor dígalo conmigo, no puedo ver el Shabbat desde el punto de vista o desde el punto de vista de la religión, y entonces nos dicen: oh, es que ustedes practican Shabbat. Si ustedes practican Shabbat, significa que ustedes son de los judíos. No, mis amados hermanos, no es eso. El pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, que estamos mencionando en toda esta historia de Éxodo, una vez Moisés viene del tiempo del Sinaí, el monte Horeb, y una vez vimos que Dios se presenta en Éxodo 20 y le habla a las 12 tribus de Israel y les entrega las palabras de los mandamientos. No se las entregó a los judíos, se las entregó a todas las tribus de Israel. En el proceso que vamos estudiando, recordamos que con el paso de los tiempos, las 12 tribus de Israel, más adelante lo vamos a ver, cuando el tiempo de Roboán y toda esta historia, se dividen en dos: la casa de Israel o la casa de Efraín y la casa de Judá. En la casa de Judá tenemos dos tribus. ¿Cuáles son? Judá y Benjamín. Siempre se mencionará el mayor, en este caso Judá. Y las demás 10 tribus que han sido esparcidas por todas las naciones, somos precisamente nosotros quienes conformamos esa casa de Israel. ¿Qué dijo el Señor? He venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahí estamos nosotros, mis amados hermanos. Entonces ya no hay diferencia, dice la palabra, ni entre judío, ni entre griego, ni entre blanco, ni entre negro, ni entre pobre o rico. No, no, no. Somos una sola creación y de un solo hombre Dios creó todo el ser humano cuanto existe hoy en millones de millones de millones. Por lo tanto, mis amados hermanos, para todos el mandamiento fue claro: tener un tiempo de reposo. La experiencia que hemos tenido con nuestros hermanos que estamos desarrollando el tiempo del reposo, el tiempo de Shabbat, son testimonios extraordinarios, son testimonios maravillosos. Pero el más importante de todos ellos es saber, número uno, repito, que hay unidad familiar. Número dos, que tenemos ese tiempo del reposo físico, el reposo espiritual, el reposo de oración, el reposo de conexión con nuestro Padre amado. Y cuando vemos todas las bendiciones que esto trae consigo, nos daremos cuenta cuán grande es el poder de Dios sobre nuestras vidas, que estableció precisamente que tuviéramos este tiempo particularmente de pasar un tiempo de comunión y de reposo con el Señor. Así es que algunas cosas nos menciona el libro de Éxodo en el capítulo 35, en el verso 3, por ejemplo, dice este texto: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y el tiempo no me alcanza a dar para explicar cada una de las observaciones que debemos tener durante el Shabbat, pero particularmente habla de que no podemos distraernos, repito, de mantenernos en la unidad y el propósito para el cual estamos celebrando el tiempo del Shabbat. Esto de no encender el fuego, la razón es porque no se puede encender fuego en el Shabbat, es que el fuego interviene en la creación cambiando los elementos. No lo está permitido al pueblo del pacto de Sinaí intervenir en la creación del Shabbat. De esta manera se acuerdan de que están sometidos exclusivamente al Dios Todopoderoso. Así es que durante el tiempo del Shabbat no podemos
poner más leña en un fuego ni añadir aceite a una lámpara ardiendo, que fueron encendidos antes del inicio del Shabbat. Y es así el ejemplo. Por lo tanto, es muy interesante, hermanos, porque cuando hablamos de Shabbat, es precisamente el día que más compromisos tenemos. ¿Usted le ha pasado? Viene un día sábado y sus amigos de trabajo o familiares, aun que no son creyentes, ese día se les ocurre los 15 años de la niña, el cumpleaños de la nieta, de la sobrina, del tío, de la tía, de la abuelita, la celebración del aniversario, el compromiso de acá, el compromiso de allá, la reunión de acá, la reunión de allá, el trabajo que vamos a hacer, el trabajo que teníamos pendiente. Y el día de Shabbat preciso se nos ocurren tantas cosas que nos quieren distraer del propósito de Dios. Por lo tanto, diga conmigo, Shabbat es una disciplina. Shabbat es mi responsabilidad. Shabbat es mi compromiso y mi manera como yo puedo ofrendar a Dios este tiempo maravilloso de estudiar la palabra, aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Así es que esta semana, en el tema que venimos desarrollando de Éxodo capítulo 35 en adelante, vamos a ver todos los aspectos que tienen que ver con el tabernáculo nuevamente en detalle, las cubiertas, los broches, las tablas, las barras, las columnas, y vamos a mencionar la labor y la función de cada una de ellas. Y es muy importante que recordemos que, como lo dice el libro de Marcos en el capítulo 6, en el verso 34, dice, y al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuál es la importancia de Shabbat? La enseñanza. ¿Cuál es la importancia de Shabbat? Enseñar a nuestros hijos varones a ser hombres educados, a ser hombres rectos. ¿Saben? Yo lo digo con frecuencia en las reuniones de nuestra congregación. La iglesia es un lugar, la congregación es el lugar donde el pastor, y la responsabilidad del pastor es enseñar. ¿Qué enseña el pastor? El pastor enseña la palabra. Diga conmigo, la palabra. Yo voy a la palabra, enseño la palabra, me preparo en la palabra y enseño la palabra. Yo no enseño una predicación o una enseñanza motivacional, histórica, no, la palabra. Pero en casa, los padres de familia tienen la responsabilidad de enseñar, no solamente a través de un devocional de familia, a sus hijos la lectura de la Biblia, la oración, el guardar, el cumplir, sino que además es muy importante que en casa los padres de familia enseñemos los modales. En la escuela nuestros hijos aprenderán historia, geografía, matemáticas, ciencia y demás. Eso es la parte intelectual. En la iglesia, el pastor enseñará la palabra, el propósito, el espíritu y la palabra. En casa, los padres de familia, no estoy diciendo la mamá o el papá, estoy diciendo los padres de familia, esposos, enseñarán a sus hijos las normas básicas, elementales de educación. La educación, buenos días, el saludar, buenas noches, el decir gracias, el por favor. ¿Saben? Nuestros jóvenes, estos jóvenes del siglo XXI, pareciera ser que esas palabras las omiten. Pareciera ser que esas palabras las desconocen. ¿Por qué las desconocen? Porque en casa los padres no las practican. Es difícil ver al esposo y a la esposa. Mi amor, buenos días. Qué extraño si pasamos juntos 24 horas porque tengo que saludarla. Porque es una norma elemental básica de educación. La educación no son títulos, hermanos. La educación no son grados de la universidad. Esos son alcances intelectuales. Pero usted ha podido notar que hay gentes que entre más intelectuales son, entre más títulos académicos tienen, menos normas de educación tienen. No saludan, no dan gracias, no piden por favor. Entonces,
Cuando hablamos de Shabbat, hablamos de educación en casa, hablamos de formación en casa, hablamos de educación en casa porque es en casa donde nos formamos con los principios y nos formamos con los valores. Si yo hago una pregunta a cada uno de ustedes, hermanos, ¿qué recuerdo tú tienes de tu padre o de tu madre? Yo recuerdo a mi padre particularmente ser un hombre muy respetuoso. Nunca jamás de mi vida, de niño, de joven, de adolescente, aún de adulto, conocí en la voz o en los labios de mi padre una palabra obscena, una palabra vulgar o una palabra dañina. Nunca. Esa fue una formación y una educación que solamente pude recibir en casa. Nunca jamás vi a un padre, mi padre, levantar la mano o golpear o lastimar, ni siquiera con la voz, a mi mami. Entonces, esos principios de Shabbat los empezamos en casa. Hoy, los varones, hombres, jóvenes de casa, tienen un modelo en papá. Hoy las niñas en casa tienen un modelo en mamá. Todo esto que he mencionado hoy, normas básicas de educación, normas básicas de academia, normas básicas de la palabra, tienen 3 niveles: el hogar, la escuela sea escuela privada, escuela pública, y posteriormente en la congregación con el trabajo pastoral. Pero todo lo culpamos, es que el pastor nunca enseña. No, es que el que enseña es en casa. El que enseña geografía, matemáticas, historia es el profesor en la escuela, pero el que enseña normas, respeto y educación eres tú, papá y mamá, en casa. Y todo esto, ¿cómo lo aprendemos? Lo aprendemos en el tiempo de reposo en Shabbat. Mis amados hermanos, tiempo de estudio bíblico devocional, tan lindo, ¿verdad? Trabajar con el tiempo de Shabbat, tanto que tenemos por aprender, cosas tan básicas. Yo no estoy diciendo nada nuevo, ni estoy trayendo una revelación nueva, estoy hablando cosas tan elementales que todos debemos conocer. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Bendiciones, Shalom, muchísimas gracias. Mañana continuamos. Bendiciones.